fue como distintas capturas y trabajábamos sobre extractos de un capítulo. Pero ahora que ya vimos varios y entendemos la lógica de por dónde viene el posicionamiento de la alfabetización, está bueno que lo tengan. Yo conseguí el PDF de la introducción, capítulo 1 y capítulo 2, así que tenemos todo lo que necesitamos, que fue el que les envié. ¿Sí? Que es este que les voy a poner en pantalla, si todo va bien. Ah, sí, es este, ¿sí? Se me cambió. El de Paula Carlino, que es el que nosotros estuvimos, no es un texto nuevo, es lo que nosotros estuvimos trabajando, ¿sí? Bien, ¿qué se me Profe, ocurrió? Sí. No se ve. No, ahora no, se yo los quería- comparto de vuelta. Sí. no, perdón. Le quería decir esto, que el texto de ¿cómo es el apellido? Carlino. ¿Carlino? Sí. Es todo lo que veníamos viendo, pero todo junto. Claro, eso estaba claro, eso les estaba diciendo. Que en realidad yo les mandé por cada uno de los encuentros distintas partecitas. Ahora se los mandé todos juntos. Ah, dale, buenísimo. Así todo lo demás lo pueden eliminar. Porque está todo junto ahí. ¿Qué Claro, se yo me... Sí. para organizar ahí, para que no se me haga un desfile momento. No, por eso lo aclaro, digamos. Es lo que vimos en clase, es todo lo que vimos en clase. Dale, buenísimo. ¿Qué vamos a hacer en junio? ¿Qué vamos a hacer todo junio? Yo les había dicho que lo que íbamos a tratar de hacer era prepararnos para hacer pequeñas microconferencias, si se quiere, microexposiciones a distintos profes acerca del posicionamiento de Carlino, que es lo que estamos trabajando, ¿no? La alfabetización académica. Para llegar a eso, y nosotros tenemos como tarea acercarnos a distintos tipos de textos académicos, ¿sí? Vamos entonces a trabajar sobre lo que es la elaboración de un resumen, una reseña y una síntesis, que no son lo mismo, y ahora vamos a entrar en el debate respecto a este tipo de textos académicos. Pero entonces, todo junio nos vamos a dedicar a prepararnos, bien desde el posicionamiento de Paula Carlino, vamos a escribir distintos resúmenes, síntesis y reseñas, para después sí preparar, una vez que tengamos eso, estas pequeñas exposiciones que ustedes prepararán. ¿Sí? Así que todo junio nos vamos a dedicar a lo mismo que estuvimos trabajando hasta ahora. ¿Por qué digo esto? Porque ahora nos vamos a centralizar, ya leímos, ya sabemos el posicionamiento, la conocimos a Paula Carlino, vimos el video, eso ya lo hicimos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la producción de materiales que nos sirvan para sistematizar las ideas de esta autora y de su posicionamiento. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer todo junio. Este es el texto de Paula Carlino que Joaquín decía, bueno, esto ya lo vimos y está todo junto. Y se me fue, se me abrió el mail, acá. ¿Sí? Este es el que yo les compartí en PDF. Está la introducción, y el capítulo 1 y el capítulo 2, que nosotros ya lo estuvimos trabajando en distintos encuentros, en distintos momentos, a lo largo de abril-mayo casi, les diría. Quiero llegar al capítulo 2 y no llego nunca. Para que vean que está todo. ¿Ven? Acá está el de lectura. A ver. Bueno, no llego. Ese es el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿dónde está? Chin, chin, chin. Bueno, no quiere. Acá. Y el capítulo 2. Llegué todo ese recorrido para llegar al capítulo 2. Bien, en principio entonces esto es todo lo que vimos. Sobre estos
capítulos, la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2, vamos a trabajar. ¿Qué cosa vamos a trabajar? Vamos a trabajar esto que les compartí en el otro PDF, que tiene que ver con los documentos universitarios, textos académicos, ¿sí? Si yo les preguntase, ¿qué es un resumen? ¿Ustedes qué me dicen? Ideas principales de un texto. Claro, lo más importante del texto sin tanta explicación, digamos. Ideas Son los principales. A ver, Sintetizar las ideas principales. sintetizar las También. ideas principales. ¿Cómo lo hacen? ¿Ustedes hacen resúmenes? Sí, ahora sí. Hacen Sí. resúmenes. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hacen cuando hacen un resumen? Primer lectura. No, hay que leer el texto para ver qué es lo que dice, cuáles serían las ideas principales para entenderlas, leer la explicación y después poner las palabras clave en el resumen, tipo oraciones concretas. Bien. ¿Ninguno toma apuntes tipo flechita, simbolito, Sí. dibujito? Sí. Eso es tomar apuntes, entonces. O es hacer un resumen también. Tomar apuntes. Yo lo tomo como apuntes. Son Pones apuntes. palabras claves para después decir, bueno, acá dice, no sé, con el dibujito te das una idea de lo que dice y después tratás de interpretarlo y escribirlo de otra forma. Siempre basándote como un punto, como ayuda a memoria, como quien dice. Está bien. Eso es más desde el oficio del, si se quiere, del estudiante, ¿no? Uno toma ciertas apuntes o toma notas para refrescar o para decir, bueno, más o menos va por acá, te ordenas tus ideas y más o menos las ideas del autor. ¿Qué pasa? Cuando nos referimos al resumen, salimos un poco de ese tomar apuntes y nos referimos más a un tipo de texto que acá Casani lo define, y fíjense, dice: este género es el más utilizado para estudiar de manera autónoma y uno de los trabajos escritos más solicitados en todos los niveles de enseñanza. Si bien regularmente un resumen es la reducción de un escrito en términos breves y precisos, también es posible resumir una conferencia, una clase, una película, una obra de teatro o una conversación. Ya nos está diciendo que no es tomar apuntes, nos dice algo más, ¿sí? Es una práctica muy difundida en todos los niveles educativos, es el empleo de resúmenes del contenido de un material que se habrá de aprender. No se debe olvidar que como estrategia de enseñanza, el resumen, ojo acá, será elaborado por el profesor o el diseñador de texto para luego proporcionarlo al estudiante, o como estrategia de aprendizaje podrá ser elaborado por el alumno al tomar notas o estructurar trabajos. Fíjense, se puede utilizar como estrategia de enseñanza y entonces el resumen, ¿quién lo elabora? El docente. Exacto. Y si es como estrategia de aprendizaje, es más o menos el que estábamos hablando recién, que es el que cada uno de nosotros toma cuando estás tomando apuntes o estructurando trabajos. Hasta acá, más o menos, lo que sabemos. Un resumen enfatiza los puntos sobresalientes de un escrito o texto revisado, o en algunos casos de un discurso oral. Para elaborar un resumen, se hace una selección y condensación de los contenidos claves del material, donde debe omitirse la información trivial y de importancia secundaria. Esto que decían ustedes respecto de, bueno, el resumen, hay algo de las ideas principales que tiene que estar plasmado. Por ello se ha dicho que un resumen es como una vista panorámica del contenido, ya que brinda una visión de la estructura del texto. Vista panorámica, ¿vieron cuando sacan la foto panorámica? ¿Qué se ve en la foto panorámica? Todo. O sea, Todo. ¿y eso? Amplio, sí.
Se ve todo, una visión amplia, integral, De ancho diría a ancho. yo. De ancho a ancho, es una visión integral, pero Periférica, una vista periférica. una ¿no? vista que nos permite ver la integralidad, por eso le decís periférica, una vista como completa. Pero ojo, eso no quiere decir que des detalles, sino que sea integral desde la visión de una idea principal, de lo que aquello que el texto quiere transmitir. Esto es importante y ahora lo vamos a trabajar. Un buen resumen debe comunicar las ideas de manera expedita, precisa y ágil. ¿Qué es expedita? Pam, Suena pam. como, ¿Qué te suena? eh, algo corto, ¿puede ser? A lo más puntual. Más puntual, rápido además. Fíjate que tiene que ser preciso y ágil, como fluido, porque es lo primero que vas a ver de ese texto. Puede incluirse antes de la presentación o de una lección, en cuyos casos sería una estrategia pre-instruccional, o bien puede aparecer al final, post-instruccional. A ver, en este caso se está utilizando el texto del resumen como estrategia de enseñanza, la hace el profe, ¿sí? Si es antes, ¿para qué será? ¿Con qué intenciones? Para poner en contexto a los alumnos, Exacto. o sea, Una guía de estudio, orientarlos ¿no en puede algún ser? ámbito. No es una guía de estudio, porque estamos haciendo el resumen y ahora vamos a ver qué características tiene ese resumen o debería tener, que no es lo mismo que tomar nota, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar puntualmente. Pero si el profe elabora este tipo de texto, resumen, como dice Nico, si lo hace antes es para poner al alumno o al estudiante en contexto, ¿sí? Para anticiparle un poco de lo que va a trabajar cuando lea el texto, ¿sí? Y eso, dicho sea de paso, ¿sirve? Sí, Sí. porque Sí. te da un Obvio, pie sí. a lo que se va a tratar la clase o el tema. ¿Qué diría Paula Carlino? ¿Cuál sería el argumento que utiliza? ¿Cuál sería el fundamento? De que nos den el contexto. Herramientas. Sí, pero con respecto a la lectura. El Fluidez. proceso de comprensión. Facilita la comprensión, porque vos podés anticiparte y empezás a saber con qué lo vas a tener que conectar. ¿Sí? Vas a ir a esa lectura con, como decían ahí recién, herramientas, pero para comprender mejor. ¿Sí? Y si lo utiliza después, ¿para qué servirá? ¿Con qué intención? Sería como después? para dejarte más en claro lo que dice el texto. Como Para dar énfasis sobre lo que trató el texto. Puede ser con la intención de sistematizar. ¿Sí? Cerramos por acá, esto va por allá, ¿no? Como que vos después focalices en eso que serían las ideas principales, porque de eso se trata el resumen. ¿Bien? También dice que se puede ir construyendo en forma acumulativa durante la secuencia de enseñanza, que también es parte de poner en contexto y acompañar un poco la lectura. Pero vamos a las características. Las principales funciones, dice, ubicar al alumno, como decían ustedes bien, dentro de la estructura o configuración del material que se va a aprender, enfatizar la información importante, como decían por ahí, introducir al alumno al nuevo material y familiarizarlo con su argumento, organizar, integrar y consolidar la información adquirida, facilitar el aprendizaje por efecto de la repetición y familiarización del contenido. Esto de que los profes armen resúmenes de textos, de materiales que después los estudiantes tienen que
leer, se usa mucho en el ámbito universitario, mucho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encuadra, ¿por qué? Porque facilita el aprendizaje autónomo, algo que dentro de las universidades es necesario, ¿sí? Porque ustedes tienen que manejar sus tiempos y organizar sus hábitos de lectura y de estudio. Entonces, conclusión. Un resumen se elabora en forma de prosa escrita. ¿Qué quiere decir prosa? ¿Casi escrito? ¿Es un estilo, dijiste? No, dije casi escrito. Casi escrito, exacto. Casi, ¿por qué decís casi? ¿Es escrito? No sé, prosa me suena como casi, es como que vas a mitad. No sé si me hago ¿No es, entender. no es para expresar los conceptos, profe, algo de eso? La prosa es narrativa, ¿sí? Un texto narrativo, escrito de forma narrativa, con lo cual, cuando decimos que tomamos nota o que hacemos flechita, ¿vieron? Bueno, por lo menos yo tomo nota cuando estudio o cuando estudiaba, tomaba nota y hacía flechitas para arriba, flechitas para abajo, en el medio, no sé, mandaba flechitas por todos lados. Pero eso no es una narrativa, ¿sí? Entonces, y acá es donde vamos a poner el énfasis, el resumen es un texto narrado en forma escrita que puede tener esquemas, cuadros, redes en su interior, pero el resumen es un texto escrito y narrado. ¿Qué narra? Narra las partes y las ideas principales del texto que estamos resumiendo. Entonces, lo importante es subrayar que un resumen contiene el extracto de información más importante contenido en el propio discurso, texto o material de aprendizaje. Esto es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es un resumen. Un resumen, entonces, se elabora de forma de prosa escrita o de narración, ¿sí? Destacando las ideas principales. ¿Sobre qué vamos a trabajar nosotros? ¿Sobre qué vamos a hacer el resumen? Sobre el texto de Carlino. Sobre la introducción, el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Está bien? Vamos a empezar a hacer este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque la idea es que esto nos sirva a modalidad taller. Nosotros estamos haciendo un taller. Con lo cual ustedes tienen que escribir para ejercitar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a ejercitar? La preparación de este resumen. Después, cuando el resumen esté elaborado, vamos a pasar a la segunda, que va a ser la reseña. No es lo mismo un resumen que una reseña. En una reseña, que es lo que vamos a ver el encuentro que viene, en una reseña están las ideas principales, pero también las opiniones de aquel que hace la reseña. Si está de acuerdo o no está de acuerdo, si hay argumentos que plantean que está bueno ese material para leerlo o no tan bueno, si lo recomienda o no la recomienda. ¿Vieron como las reseñas de las películas de cine? Que están los que te dicen, bueno, se trata de tal y tal y tal, y después te dice, bueno, yo lo recomendaría porque los efectos están buenos, aunque la trama no es tan buena, no, o tan Profe, te hago profunda. una consulta. Sí. En la parte de la reseña, ¿eso lo haríamos nosotros? ¿Daríamos nosotros nuestras opiniones? Claro, sus opiniones, pero es siempre sobre Claro. el texto. Claro, sí, entiendo. Solo quería preguntar eso, nada más. Sí, Lilian. Cuando hagamos la reseña tendríamos que destacar las ideas principales, pero bajo nuestro punto de vista crítico acerca del texto. ¿Eso sería la reseña? Sí, pero la vamos a ver la semana que viene bien en profundidad. Lo primero que vamos a hacer es el resumen.
que es de lo que nos estamos ocupando hoy. ¿Sí? Primero, Yo tengo una consulta. dale. Con respecto a los cuadros que se pueden hacer, ¿cómo sería dentro del texto? Es como funciona como aclaratorio. Lo mismo que Ah, ok. un punteo, ¿sí? Cuando vos, digamos, vas narrando y después pones, bueno, podríamos enumerar los siguientes puntos. A, B y C, y lo enumerás. O 1, 2 y 3. ¿Está bien? O en el gráfico que sigue y está como incluido en el texto. Ah, ok. ¿Está bien? Gracias. Incluso, profe, en el texto este de Carlino, la parte que llegué a leer, aparecen unos encuadres sobre Claro. explicaciones. Es algo así, eso es lo que... En realidad en el Esto es texto... perdón, No, voy a explicar. eso, en realidad te acordás que dijimos que en el texto de Carlino, lo que hace Carlino es recuadrar lo que necesita como argumento, pero que estaba fuera de lo que ella quería decir. ¿Te acordás que era algo así? Ella Bien. utilizaba el recuadro para enfatizar, no sé, por ejemplo, teorías determinadas que le servían para explicar lo que necesitaba explicar, pero que estaban fuera de la línea, ¿sí? De su línea de explicación. También utiliza recuadros cuando hace anexos, que ella cuenta experiencias y relata ejemplos. Esos también los recuadra para darte el pie de pensar que ahí hay una cosa distinta de la que viene narrando. Pero eso es una particularidad del texto. ¿Sí? No es un resumen, porque ahí ella está escribiendo su libro. Vos lo que querías... Claro, pero es como que está enfatizando Sí. sobre lo más importante. No, está utilizando el recuadro para enfatizar algo que es importante, como lo que vos decís, ¿sí? Pero con algún sentido. O le pone como ejemplo o lo pone como fundamento de su argumentación. Por eso lo recuadra. Lo tiene el libro estructurado de esa forma. Lo importante en el caso del resumen es que en el resumen es un texto narrado que puede tener algunos detalles de estos esquemas gráficos y demás que son parte de ese texto y que tienen que dar cuenta de las ideas principales de ese texto, de lo que el texto original quiere transmitir. Y hay una serie de reglas, si las ven acá hacia acá abajo, que nos pueden servir para diseñar ese resumen. Dice macro reglas de supresión. ¿Qué significa esto? No se compliquen con las macro reglas, no me interesa. Lo importante es qué es lo que nos sirve para pensar el resumen. Suprimir la información secundaria, suprimir la información que aunque importante está repetida. O sea, no necesitas ponerla 2 o 3 veces. Si la dice 2 o 3 veces, vos con que la pongas una es suficiente. Esa es la de supresión. ¿Por qué? Porque el resumen es una visión del escrito de las ideas principales. Lo tenés que acortar. Entonces, sacás las ideas secundarias, sacás la información que redunda y también generalizás. Si hay muchas cosas particulares que se pueden englobar en una sola, las englobás en esa. Por eso dice generalización. ¿Sí? Ahí ustedes tienen un ejemplo. Si en un texto sobre motivación se habla de los siguientes términos, sed, sueño, hambre, sexo, pueden sustituirse por el concepto general que las incluye en necesidades humanas primarias. ¿Sí? Entonces ya no hablas de sed, sueño, hambre, sexo, sino que hablas de necesidades básicas. ¿Está bien? Esa es de generalización. Deconstrucción dice redactar las ideas principales a partir de la información presentada en uno o más párrafos o secciones del texto, cuando no son presentadas en forma explícita. En este caso, para construir la idea principal, debe realizarse una actividad de inferencia. ¿Qué es inferir?
Chan, chan. ¿Cambiar algo? ¿Sustituirlo? No. Entrar o no sé. Inferir algo es, Sinónimo de- aunque no esté escrito, vos inferís lo que quiere decir. Lo inferís. De alguna manera llegás a esa conclusión. Lo ¿Tiene como algún tipo de influencia? No es una especie de descifrar, Cortado, sí. profe. A ver, esperen. Pues nos queda ¿Deducir algo, profe? Deducir ¿Sí? es, después de varios ítems, se deduce que, pero cuando inferís, no están esos datos, lo inferís aunque no estén. Llegás a la conclusión general, ¿sí? ¿Hacia dónde quiere ir? Bueno, quiere ir hacia acá, aunque no lo haya dicho explícitamente, ¿sí? A ver, aunque yo no les haya dicho, por ejemplo, que esto nos sirve después para la exposición oral, o va a ser la base de nuestra después preparación de la exposición oral, ustedes pueden inferirlo, porque la conclusión va a ser después que ustedes hagan las pequeñas exposiciones, ¿se entiende? Aunque yo no lo haya dicho, pero lo pueden inferir. Lo mismo cuando leen un texto y pueden inferir hacia dónde quería ir ese autor. ¿Bien? Pero recuerden, estas son estrategias para la elaboración del resumen. Suprimir, generalizar, inferir e integrar. ¿Sí? Porque ustedes tienen que hacer el texto, reducir ese texto. Entonces, si ustedes logran integrar, van a poder poner varias ideas importantes juntas cuando hagan ese resumen. ¿Está bien? Me fui y encima se nos va a cortar, un temón esto. Bueno, desaparecí porque se me cortó, pero bueno, en principio es esto. Vamos a pasar en limpio, rapidito. Lo que ustedes van a tener que hacer es leer el texto de Carlino, la introducción, capítulo 1 y capítulo 2, ¿sí? Me dijeron que tenían muchos parciales, así que vamos a empezar con la introducción. Lean la introducción, toman nota, saquen todas las ideas principales y el próximo lunes nos vamos a encargar de hacer y de estructurar todos juntos el... Ay, se corta todo el Sí, olvídate. No quedó tarea entonces. No quedó nada, no quedó nada. ¿Me escuchan? Hola.